Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos felices de contar en la entrevista con nuestro queridísimo invitado, el doctor Manuel Ñáñez, quien es ginecólogo y obstetra. Él nos está atendiendo esta entrevista desde Santiago de Chile, en esa ciudad tan hermosa de Latinoamérica, pero él va con toda su gentileza a aprovechar algo de ese tiempo valioso que tiene para conversar con nosotros acerca de una afección o una condición, él ya nos explicará bien de qué se trata, que tiene que vivir la mayoría de las mujeres en cierto momento de su vida, como lo es la menopausia. Doctor Manuel, muchísimas gracias por concedernos nuevamente una entrevista. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de tenerle acá con nosotros y bueno, en esta entrevista exclusiva para Mira TV. Bienvenido. Hola Daisy, ¿cómo estás? Agradecido a ti por la invitación y obviamente la oportunidad que me das para compartir a través de este medio esta información que, bueno, como tú acabas de decir, realmente cuando hablamos del tema de la menopausia, pues no lo podemos considerar como una afección, sino pues una etapa evolutiva de la mujer, una etapa donde todas las mujeres van a llegar, porque la que no llega es porque, bueno, lamentablemente muere antes de tiempo, pero la realidad es que la menopausia es una condición evolutiva absolutamente normal y que hay que recibirla como tal, pues como una condición normal y que obviamente es algo netamente fisiológico. Es importante entonces declarar, doctor Manuel, que la menopausia no es una enfermedad. Pregunto. No, por supuesto que no lo es. Como te decía, es una etapa evolutiva de la mujer, como lo es la adolescencia, como es la etapa prepuberal, como es la etapa fértil de la mujer. La menopausia es una condición más evolutiva de la mujer, donde obviamente se producen una serie de cambios que se manifiestan clínicamente en algunos pacientes como que una enfermedad o una condición que les afecta desde el punto de vista de su calidad de vida, pero que definitivamente son etapas clínicas o son condiciones clínicas o síntomas y signos que padece el paciente, pero que obedecen a un cambio de tipo hormonal, ¿verdad? Producto de la evolución normal de la mujer. Pues. Estamos hablando de que en cada etapa de la mujer hay diferentes, digamos, condiciones hormonales que hacen que la mujer pueda tener en una etapa de su vida mayor, digamos, posibilidades de fertilidad, por decirlo algo, y en esta etapa, obviamente, entre los cambios que se producen, y uno de ellos, pues obviamente es la involución desde el punto de vista de la fertilidad de la mujer y la incapacidad para concebir, pues. Pero antes de llegar a esa etapa final, ocurren una serie de cambios que generalmente es el motivo por el cual consultan nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros como médicos, como ginecólogos obstetras, a través de la evaluación que le hacemos a nuestro paciente en esa primera consulta que el paciente llega, podemos determinar si estos cambios o esta sintomatología por la cual ella consulta obedecen o no a esta involución propia de los ovarios, a este periodo en el cual los ovarios pierden esa capacidad ovulatoria y obviamente las producciones hormonales, que es lo que hace a la mujer bellas y hermosas y evolutivamente, fisiológicamente normales, con capacidad de concebir, con una etapa sexual a plenitud, sin ningún tipo de clínica, pero que en este momento ya comienza a presentar estas sintomatologías, a decaer en esta sintomatología, y es lo que generalmente angustia al paciente. Ahora, ¿qué es lo que la menopausia, digamos que no se puede evitar. O sea, la mujer tiene que llegar en ese, o sea, no puede evitarlo, por ejemplo, cuidándose de alguna manera, tomando algún medicamento, eso no se puede evitar, pregunto. No, a ver, es que tenemos que definir dos cosas fundamentales. Una es la menopausia y otra etapa es algo que antiguamente se llamaba climaterio, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de mi formación me decían, hablar de climaterio y menopausia es lo mismo, entonces obviamente la respuesta no es lo mismo, ¿no? El climaterio, o lo que antiguamente llamamos climaterio, o nosotros ahora decimos etapa vasomotora, o etapa donde
hay una serie de síntomas que el paciente experimenta, incluyendo viendo menstruación aún, ¿verdad? Y que nos estaría marcando el hecho de que hay un proceso involutivo en sus ovarios, un proceso donde comienza a decaer la función fundamental del ovario, que es la producción de óvulos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el paciente comienza a padecer de una serie de síntomas previos a la menopausia. ¿Y qué es la menopausia desde el punto de vista conceptual? La menopausia es el cese de la función, digamos, de máxima fertilidad de la mujer, la capacidad de concebir de la mujer, ¿verdad? Pero que se mide desde el punto de vista cronológico como esa etapa en la cual el paciente presenta una, digamos, ausencia completa de la menstruación después de un último ciclo menstrual normal. Cuando ya pasa más de un año sin ver menstruación, uno dice conceptualmente el paciente está menopáusico porque ya ha pasado más de un año sin menstruación. Ahora bien, eso tiene un intervalo de tiempo. Generalmente, desde el punto de vista cronológico, se dice que la menopausia en la mujer, más o en menos, está entre los 48, 50, 52 años, ¿verdad? Hay algunas pacientes que pueden entrar en la menopausia antes de esta edad. Algunas pueden inclusive llegar a 52, 53 y todavía estar menstruando, pero ¿De qué básicamente... dependerá eso? ¿De qué depende, digamos, que el momento en que Mira, aparece? factores demográficos, factores culturales, factores epidemiológicos, los factores de riesgo que pueda reunir el paciente. Pacientes, por ejemplo, hay pacientes que hereditariamente su mamá entró en la menopausia a los 40 años, 43 años, y ella igualmente comienza a padecer o a llegar a esa etapa evolutiva a esa edad. A veces tiene que ver también los factores de riesgo propios del paciente, como por ejemplo, si cumple con algunas patologías médicas que puedan hacer que esta paciente entre en una etapa más precozmente que otra, ¿no? Pero básicamente el intervalo promedio en la mujer latinoamericana es en ese intervalo entre 49, 48, 50, 52 años. Pero como te dije, cuando tú me preguntas si hay una forma de detener la menopausia como tratamiento, pues obviamente no, porque eso es una etapa evolutiva, como te dije inicialmente, como la adolescencia, la etapa fértil, pues la etapa de la menopausia es una etapa evolutiva en nombre de la mujer. Y bueno, Ahora, ¿qué? definitivamente la naturaleza es perfecta, ¿no? Porque cuando la mujer está joven, que tiene como esa fuerza, esa fortaleza para asumir lo que significa, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Ya una mujer Exacto. ya madura, bueno, debería estar pensando en cómo divertirse, creo yo, y pasarla mejor. Claro, Eh, lo que pasa es que la menopausia es afrontada en algunas mujeres, o no la menopausia, sino esa sintomatología de la que hemos hablado, ¿no? Donde es muchísima. De hecho, el paciente a veces consulta por irregularidad del ciclo menstrual. El paciente dice, mire, doctor, vengo porque tengo, de repente, mire, se me fue la menstruación 3 meses, ahora estoy menstruando otra vez y esto no me ha pasado antes. Ya eso es como un síntoma muy clásico, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ya esta paciente debe estar en insuficiencia ovárica y aunque aún sus ovarios están obviamente produciendo óvulos, pues obviamente ya no lo hace de una manera cronológica mensual como se puede ver una paciente en esta etapa de mayor fertilidad entre los 28 y los 35 años. Otra sintomatología es que el paciente puede tener irritabilidad, cambios de humor, la habilidad afectiva, todo le afecta, a veces le da por ganas de llorar y no sabe por qué, porque no tiene una razón, pero llora, se siente mal, todo le afecta. Es la etapa donde a veces los hijos le dicen, mamá está insoportable, ¿verdad? A veces tienen resequedad de la piel, pierden el deseo sexual, el acto sexual les parece más que placentero doloroso porque hay resequedad de la vagina. Entonces, dolores musculares, insomnio, ¿verdad? Son una cantidad de síntomas que Como las 7 están... plagas de Egipto, ¿no? Algunas personas que le vivan eso. Claro, y ojo, hay pacientes que simplemente llegan a su etapa de la menopausia sin ninguna sintomatología, se sienten bien. Dice, doctor, yo me siento bien, a mí no me ha dado Y nada. a qué se debe que eso pase? Mira, realmente, como todos sabemos, pues este conjunto de síntomas que son a veces susceptibles de ser manejados desde el punto de vista farmacológico con terapias hormonales, no les ocurre a todos los pacientes. Es decirte por qué le ocurre a otros, no, pues realmente no tengo en la mano algo que te diga, mira, va a ocurrirle a esta paciente y a esta no, ¿verdad? A veces, pues como te digo, desde el punto de vista hereditario, sus familiares todos
tuvieron esa misma sintonía, ¿no? No tuvieron sintomatología. Por eso que cuando se habla de tratamiento de esta sintomatología vasomotora, de estos trastornos propios de esta etapa evolutiva, siempre ha sido muy controversial su manejo, porque bueno, cuando hablamos de tratamiento en la menopausia o de tratamiento en esa etapa que habíamos hablado como climatérica, previa, o durante o después de la menopausia, generalmente siempre ha sido motivo de mucha controversia el uso de las terapias hormonales. Sin embargo, recuerdo que muchas de las discusiones que tuvimos en ese momento en si recibe o no recibe terapia hormonal un paciente, pues hoy siempre concluíamos que la terapia era individualizada, dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Se justificaría el uso o no de las terapias hormonales, aunque actualmente, hoy por hoy, siempre lo que más se recomienda es el uso de las terapias hormonales Ahora, para estos doctor, pacientes. sabemos que, y como usted mismo lo ha señalado, que hay mujeres que no tienen síntomas, que no se sienten así terribles, pero están viviendo la menopausia, que se Claro, evidencia que ya no les viene la regla, la menstruación, pues. claro. Entonces, pero eso significa que no les venga la menstruación, que ya está en menopausia. Digamos que Si inicialmente. tenemos una paciente que está en el orden de los 48, 49 años y acude a la consulta y te manifiesta, doctor, tengo ya un año que no veo menstruación, pues conceptualmente hablando estaría en la etapa menopáusica. Y esas Ahora, hay personas que... pacientes, Ujú. hay pacientes que pueden tener lo que llamamos nosotros una menopausia quirúrgica, es decir, una paciente joven, ¿verdad? Que por alguna razón, bien sea un accidente obstétrico o por padecer alguna de las condiciones que también es un motivo muy frecuente de consulta en la mujer, como por ejemplo pacientes que tengan tumoraciones en el útero, conocidos como leiomiomas o fibromas uterinos o miomas, como normalmente se les conocen más, que son sometidas a miomectomías o que son sometidas a histerectomías, ¿verdad? Pueden tener 35 años, pueden tener 36 años, pacientes jóvenes, y se les retira el útero por alguna causa de la que ya te mencioné, y bueno, conceptualmente estarían en la menopausia, pero en la menopausia desde el punto de vista conceptual, pero si conserva los ovarios, la paciente seguirá produciendo hormona y por lo tanto ella tendría, ¿verdad?, una condición normal como cualquier paciente, solamente que no va a haber menstruación, pero no Porque por... los ovarios, el tema de los ovarios es lo que es, digamos, directamente proporcional a la aparición de la menopausia. Es decir, si le retiran los ovarios a una persona que le hagan la histerectomía, ya sí, a juro le va, o sea, Claro, va a estar en esa condición. no solamente estaría menopáusica desde el punto de vista conceptual, sino comenzaría a fallarle, a tener toda esta sintomatología que hemos hablado, porque obviamente ya no tiene ovarios, pues. Y la mayor producción estrogénica de la mujer son los ovarios. Entonces, básicamente, al retirarle los ovarios por alguna razón de la que hemos hablado, tumoraciones ováricas o pacientes que por alguna causa han requerido una histerectomía completa, lo que llamamos histerectomía total, con extracción inclusive de trompa y ovario, obviamente es una paciente que va a ser candidata a iniciar terapias hormonales porque esta sintomatología tan desagradable va a ser digamos, más aguda en el caso, en esta paciente, en estos casos, ¿no? En relación a aquellas que desarrollan esta sintomatología como un cambio normal evolutivo a lo largo de la vida. Ahora, doctor, fíjese que usted ha dicho algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, que la sintomatología aparece en algunas mujeres y en otras no, pero igualmente tienen la menopausia en un momento de su vida o porque hayan sido expuestas a una cirugía por alguna causa de enfermedad o porque simplemente están en la edad. Pero ambas personas, tanto las que tienen síntomas y las que no, están en menopausia. Cuando la mujer está en este momento, es recomendable hacer terapia aunque no tenga síntomas, porque atacar los síntomas, no sé si con las hormonas se quita, por ejemplo, el tema de los calorones o el mal humor se puede quitar con hormonas, no sé. Y si Bueno, una lo que pasa persona es no lo que tiene... Uh-huh. lo que pasa es que ahí tenemos que individualizar, ¿verdad? Hay personas que son irritables porque toda la vida lo han hecho, toda la vida Porque son son irritables, insoportables. toda la vida lo han sido, pero estoy hablando de un conjunto de síntomas, ¿no? Y Uh-huh. acuérdate una cosa, ¿no? Cuando nosotros tenemos este paciente, nosotros indudablemente sabemos que mucha de esta sintomatología mejora con la terapia hormonal. Ahora, una terapia hormonal tiene que ser bien dirigida, bien manejada, bien controlada, porque antes de iniciar
terapias hormonales, hay que hacer una evaluación completa del paciente que incluye evaluación endometrial, es decir, descartar patologías endometriales, patologías uterinas, patologías ováricas, patologías mamarias, que con las terapias hormonales pudiéramos agudizar un cuadro y llevar un cuadro muy pequeño a una complicación muy grave, ¿no? Por eso es que toda mujer que va a iniciar una terapia hormonal, que definitivamente son una que es el tratamiento ideal para no solamente corregir esta sintomatología vasomotora, porque quiero aclararte que no es corregir solamente calorones, irritabilidad y cambios de humor, sino que la terapia hormonal hoy por hoy está más que demostrado que tiene efectos beneficiosos desde el punto de vista de prevenir complicaciones a largo plazo, como son eventos cardiovasculares, ya que el efecto cardioprotector que tienen los estrógenos en la mujer joven se pierden cuando entran en la etapa de la menopausia. Comienza procesos dilipidémicos, mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, más aún si el paciente maneja factores de riesgo tan importantes que sea como el hecho de que la mujer antes, no sé ahorita con la situación de inflación, de hiperinflación que vive nuestro país, donde todo es tan costoso, pero hasta hace unos años estaba demostrado que la mujer estaba fumando más que los hombres, ¿verdad? Entonces, el tabaquismo aunado a una hipertensión que pueda tener la paciente, bien sea de forma hereditaria o adquirida, la diabetes gestacional, la obesidad, son factores de riesgo que van a condicionar a que este paciente que ya pierde el efecto cardioprotector que tienen los estrógenos, van a agudizar su cuadro y son más propensas a desarrollar eventos muy cardiovasculares, inclusive mortales, ¿no? Yo leí un artículo donde decía que la diferencia entre la mujer y el hombre una vez que se pasa de los 50 a 52 años es que antes de los 50 la probabilidad por ejemplo, por decirte algo, eventos cardiovasculares como un infarto al miocardio era más frecuente en el hombre antes de los 50 años, en una proporción de 3 a 1, o sea, por cada 3 hombres, una mujer. Pero después de los 50 años, pues esta relación se equilibra, ¿verdad? Inclusive por el hecho de que la mujer está fumando más que los hombres, aumenta esa probabilidad de que esta paciente pueda desarrollar un evento cardiovascular. Por el tema de la generalmente, menopausia. sí, y lo más interesante del estudio era que decía que una mujer en relación al hombre podía desarrollar un evento cardiovascular mortal, o sea, en el primer evento cardiovascular del infarto morir, mientras que el hombre tenía más probabilidad de tener 1, 2 o 3 infartos, pues, y en el cuarto ya obviamente se quedaba, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo con esto? Que la terapia hormonal no es nada más para tratar bochornos, como yo he escuchado tristemente a algunos médicos. No, la terapia hormonal no está no solamente, obviamente, brindándole aplacar esa sintomatología desagradable para el paciente, sino estamos haciendo cardioprotección, estamos haciendo mejoría del metabolismo de este paciente, el metabolismo óseo, que está demostrado obviamente que los estrógenos tienen una alta relación entre mantener las células que permiten reabsorción de los huesos, de la matriz ósea de nuestros huesos, mantener el calcio en la sangre, y obviamente cuando se pierde el estrógeno, se pierde esa relación y por eso que las pacientes tienden a desarrollar más osteopenia, osteoporosis y obviamente fracturas. Acelera el envejecimiento a las mujeres. De alguna manera, el envejecimiento, yo no quisiera hablar del envejecimiento, yo quisiera hablar de que acelera los cambios evolutivos que la mujer joven, la mujer en etapa fértil tiene, ¿verdad? Y que en la menopausia lastimosamente cae un declive que la condiciona a padecer eventos en algunas oportunidades mortales, como por ejemplo lo que te acabo de decir, eventos cardiovasculares, infartos, ACV, ¿verdad? La paciente puede tener fracturas a mediano impacto, pequeño, si por ejemplo tiene una osteoporosis importante, ¿verdad? Y bueno, hay cierta relación aún no totalmente demostrada, pero hay estudios que hablan sobre la relación entre menopausia, deficiencia hormonal y demencia senil o Alzheimer. Wow, qué horrible. En el caso, por ejemplo, que una mujer tiene menopausia y comienza un tratamiento hormonal, ¿ese tratamiento es por un tiempo o tiene que estar toda la vida tomando hormonas después que le viene la menopausia? Indudablemente, eso también ha sido controversial. Yo recuerdo que a raíz de las terapias hormonales hubo estudios que hablaban, que generaron mucha alarma, ¿no? A nivel mundial y en el medio, digamos, médico, porque, bueno, esos estudios hablaban de la mayor incidencia de cáncer de mama, de infarto, de eventos tromboembólicos en pacientes que usaban terapia hormonal, donde concluían que la terapia hormonal definitivamente no era la panacea
de lo que se hablaba. Eso obviamente trajo un rechazo de verdad sorprendente por parte de la población, de las mujeres, al uso de las terapias hormonales por el miedo que le generó eso que salió pues, a nivel mundial, que generó eso sobre la probabilidad de desarrollar un cáncer. Entonces todo el mundo decía, no uses terapia hormonal, pues te va a dar cáncer. Entonces, al final, hoy por hoy se ha demostrado que esos estudios tenían mucho sesgo y que definitivamente, hoy por hoy, la terapia hormonal es muy recomendada, obviamente individualizando cada caso, porque hay mujeres que no la pueden recibir definitivamente. ¿Hay algún tendrán alguna efecto contraindicación. secundario? O sea, Sí, hay muchos efectos secundarios, indudablemente lo hay. Obviamente todo el que usa terapia hormonal tiene mayor probabilidad de desarrollar un evento tromboembólico. Eso está demostrado. Las terapias estrogénicas mal indicadas o por automedicación tienen contraindicaciones absolutas porque el paciente no es médico y el paciente no se puede automedicar por lo que le diga la amiga o lo que de repente a ti te ha ido bien, pues a ella no le va a ir bien, porque a lo mejor los ¿qué hace factores el de riesgo que tiene. medicamento? ¿Qué hace ese medicamento en la mujer que tiene una menopausia? ¿Qué genera dentro del organismo? Bueno, es sustituir lo que ella no produce. Básicamente es eso. De manera sintética, uno le está suministrando al paciente el estrógeno que ella ya no produce. Entonces, cuando tú vas a administrar una terapia hormonal, tú tienes que garantizar las condiciones óptimas del paciente previo a iniciar una terapia. Tienes que hacerle estudios mamográficos porque obviamente tú tienes que descartar cualquier patología mamaria que con el uso de la terapia hormonal alimente una lesión incipiente no diagnosticada o no evidenciada y pueda desarrollar entonces un cáncer de mama. Ahí tenemos un efecto indeseable. Obviamente la terapia hormonal cuando no está controlado por el médico, ¿verdad? Si tienes una paciente que tú vas a iniciar una terapia hormonal, esa paciente tiene que pasar primero por una evaluación ginecológica adecuada, su PAP o Papa Nicolau, su citología de cuello uterino, la evaluación ecográfica transvaginal para ver útero y ovario y ver el nivel endometrial que tiene, ¿verdad? Si tiene el útero o si no, no lo tiene. Si no tiene útero, pues obviamente ya eliminamos una posible fuente de cáncer en la mujer, como es quitarle cuello, útero y endometrio. Quedarían los ovarios si es que le han dejado los ovarios. Hay quienes dicen que eso es lo mejor, hacerse esa operación para evitar problemas, ya cuando la mujer no quiere tener más hijos y eso. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa tendencia, ¿no? Es decir, a excepción de las mamas, ¿no? Hay ahorita una tendencia muy marcada en Estados Unidos de hacerse una mastectomía y colocarse prótesis. Y por si acaso. Exacto, ya no hay probabilidad de un cáncer de mama, porque el tejido mamario lo está extrayendo. Pero, no sé, yo soy que muchas pacientes a veces me han dicho, ay doctor, pero ¿por qué no me saca todo eso? Total, ya yo no voy a tener hijos. Pues la realidad es que yo siempre he sido un poco cauto en eso y yo digo, mira, la mejor intervención es la que se evita, ¿no? A lo mejor los cirujanos, los colegas cirujanos no estarán muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero la mejor intervención es la que se evita más aún cuando no hay una indicación formal A. Porque acuérdate que toda intervención quirúrgica tiene complicaciones, absolutamente todas. Claro. Hasta lo más simple. Riesgo, ¿no? Es un riesgo. Obvio, todo aquello que implique. Y por eso es que hoy por hoy ha crecido, ¿verdad? En la mayoría de los países en desarrollo y desarrollado, la tendencia a hacer cirugías mínimamente invasivas, aquellas que se pueden realizar sin necesidad de una apertura de la cavidad que implique mayor morbilidad y mortalidad a un paciente. Entonces, un paciente que es sometido a una cirugía de cualquier causa o cualquier índole, obviamente tiene complicaciones que pueden ser producto del acto anestésico, del acto quirúrgico propiamente, posibles complicaciones vasculares, posibles complicaciones infecciosas, aunque usted trate de hacerlo todo lo mejor posible, cuidando con todas las normas de asepsia y antisepsia, generalmente un paciente que está haciendo una cirugía tiene posibilidad de una complicación infecciosa postoperatoria. De manera que someter a un paciente a un acto operatorio que no tiene una indicación precisa para hacer esa operación, significaría, bueno, un riesgo a correr que tanto para el paciente como para el que realiza la cirugía. El problema es que ante una complicación quirúrgica, el médico no tiene complicaciones, ya tendrá complicaciones legales, pero no complicaciones médicas, el paciente sí. Entonces, la realidad es que someter a un paciente a una histerectomía, porque es que yo me quiero evitar la probabilidad de que me pueda eventualmente dar un cáncer más adelante, sacarle útero, ovario, porque bueno, imagínate, si pensáramos así, tendríamos que empezar a sacar una cantidad de cosas del organismo, ¿verdad? Para evitar que te dé cáncer. No, yo pienso que si el paciente tiene una indicación precisa, una histerectomía, se le debe realizar. Si no la tiene, hay otras medidas y otras formas de manejarlo.
Doctor, ya para finalizar, bueno, nos gustaría que usted nos ofrezca algunas recomendaciones, sobre todo a las mujeres que estén en esa víspera, ¿no? De tener, de vivir o de esperar estos cambios para hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo mantener la calidad de vida, que creo que es fundamental en todo esto que hemos conversado, Claro, doctor. la palabra clave es mantener calidad de vida en el paciente. Ese es el objetivo de nosotros en esta etapa evolutiva de la mujer. Vuelvo y repito, no una enfermedad, una etapa evolutiva. Ahora bien, ¿qué recomendaciones le hago? Primero, su control ginecológico regular, fundamental, ¿verdad? Si el paciente tiene una sintomatología como las que hemos hablado, irritabilidad, cambios de humor, dolor durante el acto sexual, insomnio, labilidad afectiva, dolores musculares, calambres, resequedad de piel, alteraciones en el ciclo menstrual, la ausencia de menstruación, es una posible paciente que está en insuficiencia ovárica propia de los estados previo a la menopausia y durante la menopausia. Debe acudir a su consulta médica, de su médico de confianza, su médico de cabecera, el médico que siempre ha sido su ginecólogo, para que el médico, en conjunto con ella, le dé una recomendación e indicación médica acorde a cada caso y sea el médico el que le sugiera las terapias que considere el médico más idóneas para ese caso particular de ella y nunca automedicarse. Y la terapia hormonal la usaría hasta que ella se sienta bien. El problema es que no hay una etapa que diga, bueno, tú vas a usar terapia hormonal hasta esta edad y después no la usas más, ¿no? A veces hemos hecho, bueno, mira, vamos a usarla por 8 meses y en 8 meses te reevalúo. Si en 8 meses persiste con la sintomatología o ha disminuido, pero no se te ha quitado, lo mantenemos por 8 meses más y así vamos, ¿no? Y vamos haciendo siempre controles regulares de su perfil metabólico, su evaluación cardiológica, su evaluación ginecológica y mamaria, dependiendo de cada paciente, para tratar de garantizarle, aparte de mejorar esa calidad de vida, asegurarle que no le vamos a hacer daño alguno y hacer recomendaciones de tener vida sana, saludable, hacer actividad física, bajar de peso, alimentación acorde, una alimentación idónea, más saludable, y con toda seguridad tendremos a una paciente con muchos años de menopausia, pero con excelente calidad de vida, que es el objetivo de nosotros. Doctor, siempre, bueno, súper agradecida por esta interesantísima conversación. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más su valioso tiempo para hablar de este tema de tanto interés, y que sé que todas esas recomendaciones que usted nos ha ofrecido van a ser de utilidad para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, y espero que en otro momento nos pueda conceder otro tema de interés para los televidentes. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ti, Daisy, de verdad, y complacido, y obviamente a la orden para cualquier otra entrevista, porque esta es la parte que más me gusta de mi carrera, que es poder educar y dar docencia. Gracias a ti. Y nosotros fascinados también con usted, y bueno, súper interesados en poder ofrecer esta información de tanto interés para la colectividad. Nosotros nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brates, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una maravillosa jornada. Mira TV está en ti.